Hola amigos, estamos escuchando LingüiCast, un podcast venezolano con proyección mundial que trata temas relacionados con los idiomas, la lingüística y la cultura. Y con ustedes, su podcaster Nerwis Olivar. Hola oyentes, bienvenidos, welcome y bienvenue. Este es el cuarto episodio de LingüiCast, el podcast del mundo de los idiomas. Mi nombre es Nerwis Olivar, el podcaster, y llego a ustedes desde Venezuela gracias al patrocinio de Rumbacana. Visita nuestra página web y baila para divertirte. En el podcast de hoy hablaremos de las lenguas extranjeras más aprendidas. Aprenderemos sobre el voceo, tuteo y ustedeo. Y veremos el significado de la palabra eventualmente, para saber si la estamos usando de forma correcta o incorrecta. Aquí vamos. There we go. On y va. La lengua y su aprendizaje. Si aún no te decides cuál será el próximo idioma que quieres aprender, LingüiCast te presenta una lista de los idiomas más estudiados como lengua extranjera en el mundo y sus posibles razones. De acuerdo con datos presentados por el sitio web y proyecto social Duolingo, que ofrece cursos gratuitos de los principales idiomas del mundo, este es el top 4 de los idiomas más estudiados. En el cuarto lugar está el alemán, que se aprende en el 20% de los países del mundo, sobre todo en Europa, Oriente Medio y Asia. Así, el alemán es el más popular en la región de los Balcanes, por ejemplo en Bosnia, en Namibia, donde fue una de las lenguas oficiales hasta 1990, e incluso en Irán e Indonesia, que lo estudian como segundo idioma. De hecho, Alemania es el destino europeo para estudiar más popular entre los indonesios y muchos científicos iraníes se han formado en instituciones alemanas. En tercer lugar se encuentra el español, que se estudia en el 46% de todos los países, siendo en 32 como primera opción de lengua extranjera y en 57 países como segunda opción de lengua extranjera. Duolingo revela que el español es el más elegido como primera opción de lengua extranjera en Norteamérica y los países angloparlantes del Caribe como Jamaica y Trinidad y Tobago. En segundo lugar está el francés, que es estudiado por el 58% de los países, aunque el español gana en número de usuarios. El francés es la lengua extranjera preferida en África, sobre todo en Nigeria y Sierra Leona. Es considerada la primera lengua extranjera más popular de aprender en 35 países y la segunda lengua extranjera más popular de aprender en 77 países. Y en primer lugar, no es sorpresa para nadie, se encuentra el inglés, pero se dan diferentes preferencias entre países. Si excluimos los países en los que el inglés es una de las lenguas oficiales, nos quedamos con solo un grupo de países: los países escandinavos y los países de los Balcanes en Europa, Irán en Medio Oriente, Etiopía en África y Nepal, Bután, Maldivas, Myanmar en Asia y por supuesto los países de América Latina. En concreto, se aprende inglés en 2/3 de los países del planeta, ya sea como primera opción de lengua extranjera en 116 países, tal como es el caso de España y la mayoría de los países de América Latina, o incluso como segunda lengua en 13 países, por ejemplo en Estados Unidos. Más de la mitad de los usuarios de Duolingo, repartidos en 94 países, estudian inglés, encontrándose la mayoría de ellos en América Latina, Oriente Medio y el sudeste asiático. En cuanto a las razones para aprender determinados idiomas, los datos ofrecidos por los usuarios de Duolingo revelan que, a veces, los habitantes de algunos países estudian una de las lenguas oficiales que se hablan en él. Por ejemplo, los inmigrantes que lo aprenden como segundo idioma en Suecia, Noruega y Estados Unidos. Pero también los autóctonos necesitan, en ocasiones, ayuda para aprender una de sus lenguas oficiales, como los de la India con el inglés, los de Angola y Mozambique con el portugués,
y los de Canadá con el francés, que es el idioma más estudiado por 1/3 de los usuarios de Duolingo dentro del propio país. En la India estudia inglés casi 1/3 de los usuarios de Duolingo, ya que solo alrededor del 10% de la población habla bien inglés. Esta lengua se usa normalmente en educación superior y administración, y no dominarla puede reducir las posibilidades de acceder a puestos de trabajo y a servicios básicos. En el caso de Angola y Mozambique, el portugués es su único idioma oficial desde que fueron colonias de Portugal. Es el segundo idioma más estudiado por los usuarios de Duolingo dentro de sus fronteras, donde alrededor de la mitad de la población no habla portugués. En Canadá, el francés, obligatorio como segundo idioma para la mayoría de los estudiantes, se habla principalmente en la región de Quebec, donde más de la mitad solo usa este idioma y el resto son bilingües en inglés y francés. Pero en el resto de Canadá son mucho menos las personas bilingües. Por su parte, los idiomas más estudiados en América Latina son, en primer lugar, el inglés y en segundo lugar, el español entre los brasileros que hablan portugués y el francés o portugués en los países de habla hispana. La única excepción es Argentina, que elige el italiano como segunda opción más popular, en parte porque más del 60% de la población tiene ascendencia italiana que se remonta a los inmigrantes que llegaron al país en los siglos XIX y XX. En otros casos, la proximidad geográfica puede ser un motivo para aprender un idioma y así poder comunicarse con el país vecino, como ocurre con el inglés, francés y español en los casos de México y Estados Unidos, Francia y España, y los países de África del Norte, que están aprendiendo inglés y francés para poder hablar con sus vecinos. Esto también sucede con la mitad de los países vecinos de Brasil, que estudian portugués como segunda lengua extranjera después del inglés o el español. También en Finlandia, que aprenden sueco, otro de los idiomas del país requeridos junto al finés para numerosos puestos de trabajo. Y también en Dinamarca, donde el segundo idioma más estudiado es el alemán después del español. Curiosidades del idioma. Tú, usted o vos. En español y en otras lenguas indoeuropeas existen diferentes formas de dirigirse a la segunda persona del singular, dependiendo de la cercanía o lejanía que se tenga con el interlocutor. En español, a estas formas se les llama tuteo, voceo y extraoficialmente ustedeo. El ustedeo puede referirse al uso formal del pronombre usted para dirigirse a algún interlocutor en contraposición a los familiares tú o vos. Por otra parte, existe un ustedeo informal que consiste en dirigirse a cualquier interlocutor de usted, independientemente del grado de formalidad de la situación. Estos casos ocurren en las zonas de Colombia y Venezuela, donde el ustedeo convive con el tuteo y el voceo, y Costa Rica, donde convive con el voceo. El término proviene de la deformación lingüística de vuestra merced, que se utilizaba para dirigirse a las personas de alto rango o de la alta sociedad en los primeros siglos de la conquista española. Cabe destacar que la palabra ustedeo no está registrada en el diccionario de la Real Academia Española ni en el diccionario panhispánico de Dudas. Sin embargo, se usa para diferenciarlos de los otros dos casos. Por su parte, el voceo es un fenómeno lingüístico en el que se emplea el pronombre vos junto a ciertas conjugaciones verbales particulares para dirigirse al interlocutor en lugar de emplear el pronombre tú en situaciones de familiaridad. Se distinguen dos tipos de voceo: el voceo reverencial, que consiste en usar el pronombre vos para dirigirse reverencialmente a la segunda persona gramatical, tanto singular como plural, implicando la conjugación verbal de segunda persona del plural, como por ejemplo en las frases lo que vos digáis, vos me mirasteis,
forma arcaica y sin uso desde hace varios siglos. El voceo dialectal americano, que procede gramaticalmente de igual manera, aunque la morfología de su conjugación ha sufrido diferentes evoluciones a través del continente. Se dirige a la segunda persona del singular y tiene valor de trato informal, contrastado típicamente con el trato formal de usted. Finalmente, el tuteo consiste en el empleo de las formas verbales y pronominales de la segunda persona singular del español, es decir, tú, en contraposición a vos o usted. Es una de las formas de tratamiento de confianza del español. Es la forma más extendida en España y los siguientes países americanos, hispanoamericanos e hispanohablantes. Las islas hispanohablantes del Caribe, así como los territorios de Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela. Las zonas con mayor influencia del Imperio Español en la América Española, que eran las que estaban más vinculadas económicamente con España, quedaron influenciadas por el cambio de la norma peninsular, donde el pronombre vos es reemplazado por usted en situación reverencial y el voceo desaparece. Estas zonas son la mitad de la Nueva España, gran parte de México y lo que hoy es Estados Unidos, las Antillas y los actuales Ecuador y Perú. En las regiones americanas más aisladas y con menos influencia del Imperio Español, se conservó el voceo y se desconoce el trato de tú de forma total o parcial, como por ejemplo en Centroamérica, el Cono Sur y la zona maravina y andina de Venezuela. El tuteo es eliminado del paradigma verbal en forma expansiva en gran parte del Cono Sur, a excepción de Chile, y Centroamérica, a excepción de Panamá, y es sustituido por el voceo en Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Como podemos ver, en Venezuela contamos con las tres formas. Un dato curioso que quiero compartir con ustedes es que, en mi calidad de andino proveniente del estado Trujillo, originalmente utilizo el voceo, pero con la particularidad de que nosotros no conjugamos el verbo como lo hacen nuestros vecinos zulianos, ni hacemos su entonación tan característica. ¿Y usted cuál usa? ¿Y vos cuál usás? ¿Y tú cuál usas? ¿Aún le hablas de usted a los mayores o a tus superiores? Cuéntanos en Espacio Podcast o en @NerwisPodcaster. Tu opinión es importante. La palabra de la semana. La palabra de esta semana es eventualmente. Se deletrea E, V, E, N, T, U, A, L, M, E, N, T, E. Y según el diccionario de la Real Academia Española, se trata de un adverbio que significa incierta o casualmente. En la actualidad existe un mal uso de este término debido a la traducción errónea de su falso amigo en inglés, eventually. Es un falso amigo, pues en inglés significa a la larga o con el tiempo, caso contrario del español. Un ejemplo del mal uso de esta palabra sería la frase "si me esfuerzo, eventualmente lo lograré", que significaría que es incierto que lo lograré o que si lo logro será por casualidad y el esfuerzo no tendrá mucho que ver. Sin embargo, es probable que el emisor haya querido decir "si me esfuerzo, con el tiempo lo lograré". ¿No les parece? ¿Sabías del verdadero significado de esta palabra? ¿O eventualmente escribirás en las redes sociales? Y esto ha sido todo por esta semana. Aprovecho la oportunidad para agradecerles por la gran recepción que ha tenido LingüiCast en estas primeras semanas. Quisiera invitarles a que no olviden seguirme en Twitter e Instagram como @NerwisPodcaster y en Facebook la página Espacio Podcast. Siempre estoy atento a formar el debate a través de las redes sociales. Y no olvides que si te gustó el podcast, es tu deber lingüístico-social compartirlo. Saludos para todos los oyentes y gracias por la atención. Nos vemos la próxima semana y no lo olvides.
No hay mejor tendencia que la que tú marcas. Hasta pronto, see you soon, a bientôt. LingüiCast, el podcast del mundo de los idiomas, fue presentado por Rumbacana, baila para divertirte. Compártelo con tus amigos y danos tu opinión a través de las redes sociales usando la etiqueta LingüiCast. Hasta la próxima.